Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Este es el cuarto video del curso de discipulado digital y para mí una vez más es de mucha alegría poder compartir esto con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la teología básica de la Biblia, de las Escrituras. ¿Ok? Así que vamos a aprender otra vez bastante. Yo he aprendido mucho cada vez que hacemos una de estos videos, aprendo bastante. Así que bienvenidos a todos una vez más. Que el Señor te bendiga. Si estás llegando a este cuarto video, es que ya vas adelante. Vamos más de la mitad. Así que qué bendición. Quiero primero eh, revelarte o enseñarte acerca de cómo Jesús da su palabra. Nosotros estamos acostumbrados a que la palabra de Dios es escrita, pero no solo es escrita. La palabra de Dios también se escucha, se ve, es revelada. Te voy a hablar acerca un poco de la historia de lo que dicen las escrituras, de cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios inspira a su pueblo. Lo ha hecho de muchas maneras. La más común es de una forma escrita, pero hoy te voy a enseñar que también la inspiración de Dios puede ser de varias formas y ha transcurrido por los tiempos de diferentes maneras. Las vías de la revelación de Dios, su palabra, es de varias formas. La primera vamos a mencionar que es por la suerte. ¿Sabías tú que la suerte se usó mucho en el Antiguo Testamento? Y los apóstoles la usan, y es un registro por última vez, cuando escogen al sustituto de Judas, que había muerto porque había fallado en contra de Jesús, y para eh, colocar al otro apóstol que había para completar los 12, para que se cumpliese toda justicia en las escrituras, ellos escogen por la suerte y de esa forma les habla Dios. ¿Sí? Bueno, otra forma de las que Dios a mí ha hablado o habló, pues fue por el Urim Tumim. El Urim Tumim era, miren, los sacerdotes tenían en el pectoral un cuadro, ¿verdad? En ese cuadro de tela habían piedras preciosas. Ese cuadro era como una bolsa. Y dentro de la bolsa habían dos piedras más. Eso solo lo tenían los sumos sacerdotes. Al parecer, esas dos piedras se usaban para escuchar la voluntad de Dios. Por ejemplo, si se sacaba una piedra, era porque Dios decía sí, o si sacaba otra piedra, era porque Dios decía no, pues iba a hacer esto, o lo otro. Y de esa forma también hablaba Dios en aquel entonces. Otra forma en que Dios habla es a través de sueños. Déjame decirte que el Señor no solo tiene una forma de hablar, ¿sí? Sabemos que su palabra descrita es la más contundente, es la que tiene más utilidad, pero aparte de eso, Dios puede hablar por las circunstancias, su palabra puede ser a través de ti por sueños y visiones. Dios aparentemente usa los sueños para comunicar muchas veces durante el periodo del Antiguo Testamento, durante nuestro periodo, algo que iba a acontecer, una instrucción específica, algo que Dios quería. Por ejemplo, Dios le revela a José por sueños que iba a ser el rey de Egipto, aunque él al principio no entendió el sueño, pero él veía como las espigas, habían 12 espigas y todas las espigas se inclinaban a él y él estaba en el centro. Al principio él no lo entendía, lo cuenta y bueno, es malentendido, ¿verdad? Como así son las personas que sueñan, a veces son malentendidos en sus revelaciones. ¿Amén? Entonces, Dios habla también por sueños, dice su palabra también, su palabra no escrita, no su palabra doctrinal, no su palabra de enseñanza, pero sí su palabra de instrucciones. Y esa también es importante. También el Señor habla por visiones. La diferencia de los sueños y las visiones es que alguien puede estar en el espíritu un día y el Señor le cambia la vista, ¿sí? Le permite abrir en la vista algo
para ver el mundo espiritual y poder así el Señor hablarle al ser humano, mostrarle, hablarle, decirle algo. Por supuesto, todo va conforme a su palabra. Las visiones parece que son cuando alguien está despierto y los sueños, ah, ¿verdad? Es cuando el Señor, habla cuando alguien está en completa paz dormido, ¿verdad? También hay teofanías para que Dios nos hable, en su palabra se hable, ¿verdad? Teofanías quiere decir cuando ángeles se aparecen a personas, pero los ángeles se aparecen no en un sueño ni en una visión, sino que los ángeles que se aparecen cuando alguien está pues consciente, hablando así como tú y yo ahora, estoy hablando y se aparece un ángel y el ángel me habla, y eso también ocurrió en los tiempos bíblicos. Y me imagino que también ha ocurrido ahora en estos tiempos. Por ejemplo, a María, la madre de Jesús, se le aparece un ángel y dice, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor te ha favorecido, vas a ser la madre del Hijo de Dios. Así que entonces ahí hay una teofanía, ¿no? Se revela la palabra de Dios por medio de un ángel visiblemente. También hay revelaciones, ¿verdad? De ángeles en sueños y en visiones. Pero también la otra que vamos a mencionar de cómo se habla la palabra de Dios es por medio de profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron portadores del mensaje de Dios a la humanidad. ¿Sí? Un mensaje muy importante, mensajes que fueron escritos y quedaron plasmados en las escrituras, y hubieron mensajes que se le daban individuales a las personas, ¿verdad? Que quedan plasmados en el corazón del hombre. Creo que cada vez que el Señor habla, debemos de tenerlo muy en cuenta, debemos de anotarlo, debemos de creerlo y debemos entender que es palabra de Dios y es algo muy, muy delicado que tenemos que nosotros tomar en cuenta. ¿Sí? Todas estas revelaciones de su palabra siempre van a ir acorde a lo que es las escrituras, a lo que es la palabra de Dios. No puede ir contradecir nunca la teofanía, las visiones, los sueños, lo que dicen los profetas, contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios le vamos a llamar a lo que está escrito en las escrituras, en la Biblia, donde se refleja el sentir de Dios para el hombre, donde hay consejos celestiales para el hombre, para que el hombre pueda vivir bien esta vida, y no solo eso, sino que pueda lograr ir a la salvación cuando muera. El cuerpo no quede tendido a la muerte eterna, sino que a la vida eterna. De esta forma que Dios habla es por eventos, ¿sí? Por eventos. El Señor, eh, antes que estuviese Moisés en la tierra, hubieron 2000 años, desde Adán y Eva hasta Moisés, aproximadamente 2000 años. Eran los tiempos de Lot. Y hay un libro en la Biblia que fue escrito para ese entonces, que es el libro de Job. En el libro de Job se menciona mucho acerca de las estrellas, que Dios hablaba a ellos por las constelaciones, por las estrellas. Es algo también maravilloso, porque Dios tiene un reloj cuando las estrellas se mueven. Entonces, sabías que cuando las estrellas se mueven, forman constelaciones, forman figuras. Todo eso ha sido muy satanizado. Eso ha sido, eh, se ha oscurecido la verdad. La verdad que los hebreos utilizaban en ese entonces eh, ese ciclo, ¿verdad? Para ver qué podía acontecer en el mundo. Y se cree que cuando el Señor Jesús nació, porque la NASA vino y retrocedió las constelaciones, así como puede adelantarse para que haya un eclipse, puede atrasarse, ¿verdad? Entonces, el, entonces hay una constelación que se llama Virgen, y esa constelación estaba firme en el cielo cuando Jesucristo nació. Otro ejemplo puede ser, no me puedo meter a mucho de esto, pero cuando Jesús murió y se oscurece la tierra, lo que pasó es que hubo un eclipse solar total en ese entonces. Y no era casualidad.
Dios estaba hablando de esta forma, ¿verdad? Está hablando a la humanidad. Entonces cuando el soldado romano se dio cuenta de que temblaba, que también tembló y Dios estaba hablando ahí, se oscureció la tierra y dijo, ciertamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, el Señor puede hablar por eventos, por las estrellas, por las señales que hay en los cielos. Esa es otra forma que el Señor habla. Ahora bien, la otra forma en que el Señor habla es, el Padre habla y nos da su palabra, no su palabra escrita, de doctrinal, sino que sus palabras para instruirnos, para que veamos, para que notemos, para que nos percatemos, es a través de Jesucristo. Durante el tiempo de Jesús hasta ahora, hay registradas, no solo en la Biblia, sino que por personas, ¿verdad?, comunes y corrientes, que tuvieron una visitación del mismo Jesucristo y el mismo les habla y les da indicaciones. ¿Sí? Le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Él no vio a Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, pero él lo vio cuando estaba montado en un caballo y iba a matar a los cristianos. A mí me acaban de contar un testimonio en Afganistán. En Afganistán se está convirtiendo mucha gente a Cristo Jesús. La iglesia pequeña recibió cientos de visitantes y la forma fue no en que el pastor predicara, sino que el mismo Jesucristo se les apareció y se les reveló directamente a ellos para que ellos le siguiesen y así siguen su voluntad. Es algo sorprendente, pero Él es soberano, Él hace lo que Él quiere y Él puede evangelizar si él así lo permite en su múltiple justicia. ¿Sí? Y la última forma que vamos a ver hoy, bueno, de estos puntos de la forma de la palabra del Señor, es lo que todos sabemos y conocemos, la Escritura. ¿Sí? Las Escrituras, hermanos, es una revelación divina, una revelación inspirada, súper importante, de la que nosotros debemos de aprender. Debemos de tomar nota que las Escrituras están no para que las guardemos, para que las tengamos abiertas en la casa como un amuleto, no para que llevarla a la iglesia y solo abrirla en la iglesia, sino que las Escrituras la tenemos simple y sencillamente, hermanos, eh, por algo demasiado importante. Las Escrituras, hermanos, es, es dada con algo, propósito eterno, con un propósito de vida, en donde nosotros podemos entender perfectamente cómo Dios piensa, cómo Dios siente, y cómo Dios trata con la humanidad y qué es lo que Dios pide de nosotros. Como esto es algo complejo, no es algo de una predicación de un momento, sino que es algo muy complejo, entonces nosotros tenemos que recurrir a ir a leer constantemente la palabra del Señor. La palabra del Señor está llena de sabiduría, no es un libro cualquiera. La palabra de Dios está llena de la voluntad de Dios. Es un libro inspirador que ha sacado adelante naciones, personas, familias. Ha sacado adelante a muchas personas para que busquen de Dios, para que se fortalezcan en el Señor. De la Biblia nosotros podemos encontrar consejos para la familia, para los jóvenes, para los niños, para todo. No hay ningún detalle que haya hecho falta. Allí está. Vemos comportamientos de personas, vemos personas y muchas otras cosas que nos revelan, que nos dicen qué es lo que Dios pide de nosotros. Además de eso, da la revelación de un mundo espiritual gigantesco que está a nuestro alrededor. Revela también los ataques del enemigo, revela también al mismo Dios, revela a Dios y su séquito, revela a Dios y los que tiene alrededor, habla del cielo, habla del infierno, habla del origen de Satanás, habla de la palabra de Dios, habla acerca de la tierra, cómo se formó. Entonces, como hay mucha información, y es un libro bastante grande, y es un libro que hay que detenerse para poder entenderlo, entonces es algo que nosotros debemos de ponerle atención, de comenzar a leer las Escrituras.
seriamente. Si no tienes el hábito, déjame decirte que en 6 días se forma un hábito nuevo. Es decir, si tú te esfuerzas en 6 días por leer las escrituras y poder así formar tu vida a, a la manera que el Creador quiere, tienes que leer las escrituras y vas a entender muchas cosas y te va a dar mucha fortaleza. Ahora bien, ¿qué dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16? Dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La escritura, la Biblia entera, es inspirada por Dios y es provechosa. Este es un alcance que tiene la palabra de Dios para la humanidad, de revelación de Dios. Este es un tesoro donde hay muchas cosas escondidas que tienes que hacer lo imposible para descubrirlas. Cuando tú las descubras, te vas a llenar de fe para hacer cosas grandes para el reino de los cielos. Cuando en la Biblia se refiere a las escrituras, ¿sí? Se refiere a los escritos que hay plasmados en unas hojas que vienen desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿verdad? Que nos revelan la voluntad de Dios. La Biblia no es más que un conjunto de libros divididos en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, formados por varios libros, diferentes autores, escritos no de una forma cronológica, sino que están ellos unidos, están grupos por la forma literaria en que fueron escritos. Entonces, vemos que todo lo que hay escrito en ese fantástico libro ha sido inspirada por Dios. ¿Sí? Y es algo muy importante que tú veas esto. Que nada de lo que fue escrito en la escritura entre sí tiene contradicción, tiene aparentes contradicciones. Porque aunque fue escrito en diferentes periodos, fue escrito inspirado por el mismo Espíritu Santo. Por supuesto, fue dado a hombres para que ellos tomasen el puño y letra y que escribieran lo que Dios les decía. Quiero decirte esto. Hay momentos en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, en que Dios toma absolutamente tu vida, que tú permites que Él la tome, entonces Él hace a través de ti cosas maravillosas. Unas personas dudaban y decían, ¿quién quita de que se han confundido los que escribieron la escritura? Déjame decirte que cuando entendemos al Señor, al Espíritu Santo, y Él toma el gobierno de una persona, hermanos, tú haces literalmente lo que Él te dice. Tú vas a donde quieras que Él te mande. Y tú dices lo que Él te dice. Yo me recuerdo que en una ocasión el Señor me permitió predicar en un lado. Y Él me dijo, mira, me dijo, olvídate, toma el control. Yo voy a tomar el control. Tú no vas a tomar el control. Y cuando yo comencé a predicar, ¿verdad? Fue una bendición muy, muy grande, muy especial en en la iglesia y cayó la presencia de Dios. Pero había una persona que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, estaba contradiciendo, ¿verdad? Pero era tanta la presencia de Dios, tanta la nube de Dios que tomó el control de mi vida que yo ni lo volteé a ver, ni lo pude ver, lamentablemente ni lo volteé a ver. Y él le decía, no, así, es que eso no es así, etcétera, etcétera. Pero había tanta unción y tanta presencia de Dios que no permitió que me confundiera. Sería una victoria grande, dieron almas para Cristo, pero el Señor tomó el control. Y de esa misma forma yo me imagino, aún más, un montón más, mucho más, el Señor tomó el control de la vida de aquellos que han sido escogidos, inspirados por el Espíritu Santo, para que ellos transmitiesen lo que Dios les decía. Al apóstol Juan, cuando estaba en el cielo, le dice, escribe lo que has de ver, y él estaba escribiendo. ¿Sí? En un momento se le dijo, no escribas, sino que solo ve.
Esto no lo puede saber nadie, sino que solo se le va a ser revelado a ti. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas en la Biblia que son reveladas para todo el mundo, pero hay cosas que van a ser reveladas solo para ti. Pero cuando viene esa revelación, ¿sí? Tienes que pedirle a Dios que esa palabra llegue y tú puedas interpretar lo que Dios te está hablando en las Escrituras. ¿Por qué? Es necesario interpretarla conforme a la guianza, inclusive del Espíritu Santo, porque muchos han agarrado las Escrituras y la han utilizado para enseñar eh, falsas doctrinas, la doctrina de los nicolaitas, los que estamos los martes, la doctrina de los nicolaitas, doctrinas que no están acorde a la palabra del Señor, y han sido inventos humanos para distorsionarse, porque la escritura no la han tomado como una interpretación espiritual de parte de Dios, sino que una interpretación humana. Entonces de ahí nosotros vemos que se desglosan muchas religiones que interpretan, ¿verdad?, a su gusto la palabra del Señor. Hay muchas religiones hoy en día que hay, que son cristianas aparentemente, se basan en las escrituras. La religión universal se basa en las escrituras, ¿verdad? De ahí sacó Dios sus enseñanzas. Pero si nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad?, cómo ellos se comportan, vemos que se desapegaron de las escrituras, prefirieron sus libros en lugar de las escrituras. Igual los fariseos. Fariseos, cuando Jesús vino, ellos tenían las escrituras, pero además de eso le habían agregado 500 leyes de comportamiento para poder seguir cuidando la ley. Entonces, ellos le agregan, le ponen cosas para que lo que es inspirado sea distorsionado, porque eso es lo que quiere el enemigo, distorsionar la verdad. Entonces, la escritura es útil, utilízala. Es útil para enseñarte. Te quiere enseñar. Léela. Te quiere redarguir. Quiere ponerte en alerta de que hay algo que no está correcto, que no está bien. Eso utilízala. Léela. Es algo que yo no puedo hacer por ti. Nosotros cuando predicamos sobre unos 5 o 6 versículos de la palabra del Señor, ni siquiera tal vez de un capítulo, porque es mucha la profundidad. Entonces, para poder enseñar toda la Biblia en ese contexto, va a ser muy difícil. Entonces vamos a enseñar lo básico, ¿verdad? Pero lo que tú debes de hacer es tomar las escrituras y crecer en ellas, inspirarte en ellas, tú mismo, para tú crecer y conocer más, para que también puedas predicar la palabra del Señor. Eso es bien importante. Entonces, la Biblia entera es inspirada por Dios. La Biblia es el resultado del aliento de Dios. Así que la Biblia es útil, nos corrige, nos amonesta, restaura y nos entrena para toda justicia. Dios, para enseñarnos cómo vivir, nos deja plasmado su voluntad en las santas escrituras. Segunda de Pedro, aquí tengo la Biblia, segunda de Pedro 1:21 dice, 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada o de interpretación humana. Cuando tú lees las escrituras, que es lo que yo te quiero incentivar, déjame decirte que aparte de leer las escrituras, debes de pedirle al Señor revelación de qué es lo que está ahí. Si tú de veras quieres aprender de Dios, y tienes un corazón sincero, y el Señor te va a enseñar personalmente, porque el Espíritu Santo nos dice en su palabra que cuando Él venga, el Señor nos dice en su palabra que el Espíritu Santo, cuando Él venga, nosotros no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él mismo nos enseñará. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú? Debes de tomar tu Biblia y apegarte a ella y vivir conforme a los consejos. Tener la suficiente fe para cuando tú la leas,
Van a haber cambios en tu vida que no te imaginas. La Biblia dice en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que las Escrituras, lo que quedó plasmado en ese libro maravilloso, no fue hecho del hombre. En el siglo I, después que hubo una gran 70 años después de Cristo, 40 años después de que Cristo muriera, se levantó uno que se llamaba Ver Jesús. Ver Jesús dijo ser el Mesías. Y sabes una cosa, los fariseos le creyeron a él. Como era el jefe de la guardia, se rebeló en contra de los romanos, hicieron un plan y sacan a los romanos de Jerusalén, los matan y se van. A los 3 años regresan los romanos con una nueva estrategia. Pero para eso los hebreos se, se replegaron, ¿verdad?, en la fortaleza de Usa. Se replegaron allí para no ser asesinados por los romanos. Ellos sitiaron a Roma, a Jerusalén, Roma sitió a Jerusalén, perdón, y allí los sitian por 2 años. Cuando entran, al final que pudieron entrar, ¿verdad?, porque era una fortaleza enorme, los acribillan, los matan, destruyen el templo de Salomón, destruyen todo lo que pudieron. Ellos hasta echaron sal en la tierra que era fértil para que no naciera nada. Y cambiaron el nombre de Jerusalén por Palestina, para que se olvidaran los judíos de Palestina. Se llevan a los judíos, se los llevan a Roma, se los llevan esclavos. Ellos lo que trataron era que porque ellos sacaron a Roma de ahí, vengarse de ellos y aniquilarlos por completo. La profecía que dijo Jesús cuando la higuera se seca, la higuera se secó un tiempo, 2000 años, hasta que en 1948 volvió a resurgir. Es un milagro. Entonces, en ese tiempo, después de que termine ese tiempo, se encontraron en la cueva de Qumran muchos, pero muchos copias escritos de, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Además, se encontraron 500, más o menos 500 escritos acerca de cómo se vivía en ese tiempo. Y el más famoso es Josefo, que quizás tú has estudiado, hayas escuchado de él. Josefo es un escritor paralelo y Josefo habla de Jesucristo. Eso le da mucha veracidad a las escrituras. Porque si se hubiera encontrado un solo escrito de las escrituras, una sola copia, por ejemplo, de todas las escrituras, nunca se hubiera encontrado científicamente la velocidad de las mismas. Pero como ellos se encuentran en diferentes lugares, aparte de la cueva de Qumran, muchos escritos, personas que mencionaban a Jesús, que lo vieron muerto, que lo vieron caminando. Muchos mencionan acerca de Pablo, muchos mencionan acerca de todo lo que pasó en aquel entonces, de Jesucristo. Y eso le da veracidad a las escrituras. Y lo que yo te quiero decir, amados hermanos, el enemigo hasta el día de hoy ha tratado a diestra y a siniestra de destruir las escrituras, de tergiversarlas. ¿Sabías tú que hace 2 años en China se hizo la Biblia china? La Biblia china tiene su versión de lo que es la Biblia, conjunto, ellos mezclan la religión china, sus creencias, con la religión cristiana y ponen la Biblia, los mismos libros, solo que ellos le cambian a la Biblia y se la entregan al pueblo chino, porque muchos estaban curiosos de verla. Sabes que estuvimos en China y la gente había escuchado de Jesucristo por la Navidad. No había otra forma, que había un nacimiento virginal y sabían algo en esa nación idólatra que les niegan la entrada de la Biblia de Jesucristo antes. Ellos niegan por completo, pero aún así el Señor Jesús da su mensaje por una fiesta, ¿verdad?, que Él usa cualquier cosa para poder dar ese mensaje de salvación. Así que ellos le cambian a la Biblia. Muchos han querido durante el tiempo, ¿verdad? Hemos visto nosotros que se le prohibió, la religión tradicional se le prohibió
al pueblo normal de Europa que se le entregase una Biblia, sino que solo lo que predicaran los curas o sacerdotes en latín, en un idioma que ni conocían, eso era lo que debían de creer ellos. Entonces ni entendían lo que decían, solo iban por ir, ¿verdad? Y a pagar sus indultos. Así que la Biblia ha querido ser tergiversada, inclusive y quemada, y ha sido negada al hombre. Inclusive para los tiempos de Martín Lutero se inventa la imprenta, la imprenta se inventa para que la escritura se pudiese reproducir. En aquel entonces se reprodujo en alemán y se le entregó a mucha gente y mucha gente salió de la religión. Se hizo cristiana y salió de la religión católica. Así que quiero decir, quiero incentivarte, hermanos, si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, tienes que aprender de las escrituras. No solo eso, escucha esto, y con esto termino. Debes de aprender de las escrituras. No solo debes de aprender de las escrituras, sino que debes de compartir a otros de las escrituras. Debes de predicar a otros de las escrituras. Bien importante, que cumplas con ese objetivo de Dios para tu vida. El Señor quiere que aprendas su vida, que compartas la vida de Dios con otros. Él te quiere usar a ti para poder compartir la vida de Dios. Así que te invito a que eches manos a la obra, que leas, que compres una Biblia de papel. Si tú quieres, yo tengo una Biblia de papel, que puedas leer las escrituras, puedas leer, puedas compartir las escrituras. Yo tengo aquí una mi Biblia, quiero, quiero que es una Biblia que es muy, pero muy vieja. Es una de las primeras que yo tuve, ¿verdad? Es una Biblia que tiene muchas muchas anotaciones mías que yo la valoro mucho. Hoy en día yo uso un programa en una tablet que tiene una Biblia y la Biblia tiene las traducciones en hebreo, en original en hebreo, en griego, tiene el significado de las palabras, tiene un programa que tiene comentarios. Es una Biblia con mucha información adicional que me bendice mucho para poder estudiar las escrituras. Además de eso, de estudiar, de leer la Biblia, podemos nosotros, hermanos, leer. Yo tengo aquí algunos libros de los que he leído, nosotros que he prestado y nunca me los han devuelto, que nos pueden a nosotros bendecir. Por eso estoy aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este libro habla de la Biblia, explica de la Biblia, pero este libro Dios me bendijo mucho. Se llama Dios me tocó de bendición. Y este libro me ha bendecido mucho, ¿verdad? Ha hablado a mi vida y ha dejado una huella. Que habla de las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Tienes que ser, si eres un discípulo del Señor, debes aprender a ser un ávido lector. Cuando Pedro lo llama a Jesús a ser un discípulo, un apóstol, todos le decían, pero estos son del vulgo, ¿quiénes son estos? Son pescadores y estos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que andan con Jesús? Pero cuando se va Jesús y les deja el Espíritu Santo, dice la Biblia que aquellos fariseos, aquellos cónsules que escuchaban hablar a los apóstoles, se maravillaban porque sabían que estos venían del vulgo, pero ahora hablaban. Ahora bien, esto fue inspirado por el Espíritu Santo, pero ellos también se fueron a las sinagogas y pedían una copia de las Escrituras y comenzaban a leer las Escrituras. El Señor los guiaba, ¿verdad? Porque las Escrituras no estaban seccionadas, capítulos y versículos como ahora, pero el Señor los guiaba para que encontraran fundamentos, para que ellos pudieran enseñar fundamentos de la Biblia, para que ellos pudieran dar a conocer a Jesucristo a otras personas y demostrar que Jesucristo había venido en carne y que la Biblia lo había profetizado en ese entonces, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Bueno, la Biblia tiene muchas historias, es un mundo fascinante, si tú la escudriñas, tiene una interpretación espiritual que te va a bendecir. ¿Qué es lo que te quiero decir, amado discípulo? Si quieres ser un discípulo del Señor, escudriña las Escrituras, lee, métete en la palabra, que Dios te va a hablar. Además de eso, el Señor va a usar otras cosas para poder hablarte, como sueños, profecías, visiones. Pero métete en todo porque Dios está queriéndole hablar al pueblo, a sus hijos, para poder guiarlos. Así que muchas bendiciones para todos. Este es el cuarto video. Solo tiene una parte. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.